Son muchos los que cuando se inician en la lectura de la Biblia se preguntan lo siguiente al llegar a los evangelios: ¿por qué Dios nos dio 4 evangelios y existen diferencias entre ellos? En esta ocasión trataré de presentarles una breve y humilde respuesta a esa sincera interrogante. Estas son algunas razones por las que Dios nos dio 4 evangelios en vez de 1. En primer lugar, Dios permitió que nos llegaran 4 evangelios para proporcionarnos una descripción más completa de Cristo. Aunque toda la Biblia está inspirada por Dios, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 lo dice así, que toda escritura es inspirada por Dios. Él utilizó autores humanos con diferentes trasfondos y personalidades para llevar a cabo sus propósitos a través de sus escritos. Cada uno de los autores de los evangelios tenía un propósito diferente tras la presentación del evangelio que les tocó redactar en la ocasión que lo redactaron. Y para cumplir esos propósitos que tenían, cada uno enfatizó en diferentes aspectos de la persona y el ministerio de Jesucristo. Por ejemplo, Mateo estuvo escribiendo para una audiencia hebrea y uno de los propósitos de la escritura de su evangelio era mostrar mediante la genealogía de Jesús y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías largamente esperado por la nación de Israel y por lo tanto debía ser creído. El énfasis de Mateo está sobre Jesús como el Rey prometido, el Hijo de David, quien se sentaría para siempre sobre el trono de Israel. Mateo capítulo 9 versículo 27 y el capítulo 21 versículo 9 hace referencia a este hecho. El Evangelio de Marcos, quien era sobrino de Bernabé, según lo escribe el mismo apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 10, fue un testigo ocular de los eventos en la vida de Cristo, habiendo sido un amigo del apóstol Pedro. Marcos escribió para una audiencia de gentiles, como se aprecia por su falta de inclusión de datos importantes para los lectores judíos, como por ejemplo las genealogías, las controversias de Cristo con los líderes judíos de sus días, las frecuentes referencias al Antiguo Testamento, etc. Esos serían ejemplos que demuestran que realmente su escritura no fue para los judíos, porque él no hace mención de genealogía, las controversias constantes entre Cristo y los líderes judíos no se presentan mucho en su evangelio, y las frecuentes referencias al Antiguo Testamento que utilizan los otros escritores. Marcos, por ejemplo, enfatizó a Cristo como el siervo sufriente, aquel que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, según lo escribió en su capítulo 10, en el versículo 45. El evangelista Lucas, el médico amado, como lo llamó Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 14, y compañero de él, escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro Hechos de los Apóstoles a su amigo Teófilo. Lucas es el único autor gentil del Nuevo Testamento. Desde mucho antes, él ya era aceptado como un diligente y erudito historiador por aquellos que habían utilizado sus escritos en estudios históricos y geológicos. Como historiador, él declara que es su intención escribir en forma ordenada la vida de Cristo, basado en los reportes de aquellos que fueron testigos oculares de los acontecimientos, según él le narraba a Teófilo en Lucas capítulo 1, versículos del 1 hasta el 4. Como él escribió específicamente para el beneficio de Teófilo, aparentemente un gentil de cierto rango, su evangelio fue redactado teniendo en mente a una audiencia gentil, y su intención es mostrar que la fe cristiana está basada en eventos históricamente confiables y verificables a través de documentos y actas. Con frecuencia, Lucas se refiere a Cristo como el Hijo del Hombre, enfatizando su humanidad, y comparte muchos detalles que no se encuentran en los relatos de los otros evangelios. El evangelio según San Juan, escrito por el apóstol Juan, es diferente a los otros 3 evangelios. Los otros 3 son sinópticos, es decir, vistos desde una misma óptica con un mismo ojo, y el evangelio de Juan cambia. Este posee un gran contenido teológico referente a la persona de Cristo y el significado de la fe. Con frecuencia se hace referencia a Mateo, Marcos y Lucas
como los evangelios sinópticos, como le decía anteriormente, por su contenido y estilo similar, y porque ellos ofrecen una sinopsis de la vida de Cristo. El Evangelio de Juan comienza no con el nacimiento de Jesús o su ministerio terrenal, sino con la actividad y características del Hijo de Dios antes de haberse hecho hombre, según Juan capítulo 1, versículo 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y como dice el mismo versículo 1 al inicio de su Evangelio, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El Evangelio de Juan enfatiza en este sentido la deidad de Cristo, como se aprecia en su uso de las frases como el verbo era Dios, el Salvador del mundo, según lo narra en el capítulo 4, versículo 42, el Hijo de Dios, que lo usa repetidas veces en su Evangelio, y Señor y Dios, como le dijo Tomás cuando se postró a sus pies reconociendo que realmente era Jesús resucitado, y se puede hallar allí en Juan capítulo 20, en el versículo 28. En el Evangelio de Juan, Jesús también afirma su deidad, con muchas declaraciones del yo soy. La más notable entre ellas es aquella que se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 58, en donde él asegura que antes que Abraham fuese, yo soy. Debemos comparar este yo soy con el que se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14, cuando Dios se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente y le dijo: yo soy el que soy. Pero Juan también enfatiza el hecho de que la humanidad de Jesús, deseando mostrar el error de una secta religiosa de sus días, los gnósticos, quienes no creían en la humanidad de Cristo. La explicación de Juan sobre su propósito principal para escribirlo está casi al final de su Evangelio. Dijo Juan: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, es decir, en su Evangelio. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículo 30 hasta el 31. Así que al tener 4 diferentes y aún así precisos relatos sobre Cristo, observas diferentes aspectos revelados sobre su persona y sobre su ministerio. Cada relato, cuando es añadido a los otros 3, se asemeja a un hilo más diferente o más de diferente color entretejido en un tapiz que forma un cuadro más completo de aquel que está más allá de toda descripción. Y mientras que nunca comprenderemos enteramente todo acerca de Jesucristo, según el mismo Juan escribió en su versículo 30 del capítulo 20, a través de los 4 evangelios podemos conocerlo lo suficiente para apreciar quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, para que podamos tener vida a través de la fe en Él. Número 2, para permitirnos verificar objetivamente la veracidad de sus relatos. La Biblia, desde sus primeros tiempos, declara que en una corte legal no debía emitirse un juicio contra una persona basándose en el testimonio de un solo testigo ocular, sino que era requerido el de un mínimo de 2 o 3 testigos, según Deuteronomio capítulo 19 en el versículo 15. De esta manera, teniendo diferentes relatos de la persona y el ministerio terrenal de Jesucristo, nos permite evaluar la precisión de la información que tenemos concerniente a Él. Simón Greenleaf, una bien reconocida y aceptada autoridad en la que constituye la evidencia confiable en una corte legal, examinó los 4 evangelios desde una perspectiva legal. Él, en su investigación, notó que el tipo de testimonio de los testigos oculares proporcionado en los 4 evangelios, en los que uno encuentra concordancia, pero con la elección de cada escritor de omitir o añadir detalles que otros decidieron incluir u omitir, respectivamente, es el típicamente confiable de fuentes independientes que serían aceptadas en una corte legal como una firme evidencia. Si los evangelios contuvieran exactamente la misma información, proporcionando los mismos detalles y escritos desde la misma perspectiva, sería una indicación de confabulación, por ejemplo, de que hubo ocasión en que los escritores se reunieron con una anticipación mucho antes de escribir para concordar sus historias, a fin de hacer que sus escritos parecieran creíbles. La diferencia entre los evangelios, aún en detalles aparentemente contradictorios a primera vista,
hablan de la naturaleza independiente de los escritos y escritores a la hora de escribir. Así que la naturaleza independiente del relato de los 4 evangelios, es decir, de los 3 sinópticos, incluyendo también al de Juan, concuerda en su información, pero difiere en su perspectiva, cantidad de detalles y en cuáles eventos fueron registrados, indicando que el relato que tenemos de la vida y el ministerio de Cristo, como es presentado en los evangelios, es verdadero y totalmente confiable. Número 3. Para compensar a quienes son buscadores diligentes, se puede obtener mucho al estudiar individualmente cada uno de los evangelios, pero puede obtenerse mucho más comparando y recopilando las diferentes narraciones de eventos específicos del ministerio de Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14 se nos relata la alimentación de los 5,000 y a Jesús caminando sobre el agua. En Mateo capítulo 14, versículo 22, se nos dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla o ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Uno podría preguntarse entonces, ¿por qué hizo Jesús esto? No se da una razón aparentemente en el relato de Mateo, pero cuando lo combinas con el contexto dado en Marcos capítulo 6, entonces vemos que los discípulos habían regresado de echar demonios y sanar a la gente a través de la autoridad que él les confirió cuando los envió de 2 en 2. Y ellos habían regresado con egos inflados, olvidando su lugar y listos para dar instrucciones a Jesús, según lo narra Mateo capítulo 14, versículo 15. Así que, al enviarlos por delante, ya anocheciendo a la otra orilla del mar de Galilea, Jesús les revela 2 cosas importantes. Mientras ellos luchan contra el viento y las olas en su autodependencia, hasta las primeras horas de la mañana, cuando entonces Él camina sobre el agua y está a punto de pasarlos de largo hasta que lo llaman, según lo narra Marcos capítulo 6, versículo 48 hasta el 50. Él les revela que no pueden hacer nada por Dios dependiendo de su propia habilidad y que nada es imposible en tanto que acudan a Él y vivan dependientes de su poder. Hay muchos ejemplos similares en los que existen joyas para ser encontradas por los estudiantes diligentes de la palabra de Dios, quienes se toman el tiempo para comparar las escrituras o escrituras con escrituras y que pasarían inadvertidas para el lector casual. Por eso, Jesús nos dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y también dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y Pedro en su carta dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga y quiera Dios que podamos crecer en el conocimiento, la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de su palabra.